Les ruego abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 8 también. Romanos 8 para adelante. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Oremos. Con humildad nos acercamos a tu palabra, Señor, sabiendo que en nuestra capacidad esto sería como un libro cerrado. Recordamos a los discípulos que estaban en el camino de Emaús y que tú los encontraste y les hablaste y les abriste las Escrituras, abriéndoles también el entendimiento por tu Espíritu. Haz eso mismo con nosotros ahora, Señor, por Jesús te pedimos. Amén. En la semana que ha terminado ayer, hemos concluido también las clases de nuestros diferentes grupos CCPM. Y ha sido triste ver que algunos no han aguantado, entonces han abandonado en el tiempo, ¿no? A través de los días. Pero han habido buenos grupos, hemos tenido en casi todos los grupos un cierre y los hermanos son muy cariñosos, ¿no? y entusiastas, entonces generalmente organizan una comida especial, ¿no? Para ayer con uno de los grupos teníamos nada preparado. Faltando unos días, a uno o dos de los hermanos se les ocurrió que había que hacer algo, entonces lo más fácil y directo es un choripán, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hacer choripán. Bueno, cuando hubo esa iniciativa, un hermano, una pareja de hermanos, dijeron, ¿por qué no estrenamos nuestra casa en tal lugar? Con este motivo. Entonces invitaron a su casa y había el choripán en su casa. Y ya, así fue. Terminamos nuestro programa, fuimos a su casa y ahí a la parrilla se preparó el choripán y nada de esto es digno de contar en un culto. Pero entonces el hermano anfitrión
dijo, pero choripán, ya, voy a comprar carne. Se le ocurrió en ese momento, después de haber comido. Y fue y compró un montón de carne. Claro, la carne es muy atractiva si es que no se ha comido, ¿no? Pero si ya se ha comido, entonces un poco más. No es que no sea atractiva, pero no es tanto, ¿no? Porque ya habíamos comido. Y uno de los estudiantes de ese grupo nunca dijo nada, pero ayer se descubrió que realmente es un maestro con la parrilla. Y preparó la carne así, y nos dimos una panzada. Y eso me inhabilita de hablar de este pasaje. ¿Cómo puedo hablar de este pasaje que justamente está diciendo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios? Felizmente todos ustedes son personas inteligentes y se dan cuenta que no tiene que ver con una interpretación literal. Esto está hablando de otra cosa. Esto proviene desde el capítulo 6, donde Pablo empieza a hacer una disquisición acerca de cómo debe vivir el cristiano. Y la primera cosa que dice es que el cristiano debe considerarse a sí mismo muerto. Y aquí en este mismo vuelve a repetir eso, diciendo en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ya? Ese es el pensamiento que surge y que corre desde el capítulo 6. Legalmente y a los ojos de Dios estamos muertos y así debiéramos considerarnos. Pero en el capítulo 7 especialmente nos muestra que frente a esa doctrina y en contradicción pareceríamos tener la realidad. Y la realidad es que empezamos a mirarnos y decimos, no estoy muerto. Todavía tengo mis deseos y ansiedades y temores y un muerto no debería tener esto. Y ese es el tema justamente de toda esta sección de estos 3 capítulos de la epístola a los Romanos. ¿Cómo entender que, por un lado, legalmente ante Dios estamos muertos y por el otro nos estamos debatiendo porque a veces parece que nuestra carne está más viva que nunca? Y así es. Y claro, yo sé que ustedes ya han leído esto y ya lo hemos tratado y todo, pero solamente quiero enfatizar esto que el apóstol está presentando aquí. Dice, según la carne, en el versículo 8, no se puede agradar a Dios. Así que la carne de la que está hablando no es la carne que se pone a la parrilla, está hablando de la naturaleza humana que está confiada en sus propios esfuerzos y capacidades y que trata entonces de ser aceptado por Dios. Pero no se puede. Dios no acepta lo que la carne trate de hacer o haga. El problema en todo esto es que no son los peores los que tienen más problema, son los mejores, son las personas buenas y honorables y decentes que pretenden, en base a esas características tan favorables de su persona, presentarse ante Dios y decirle que bien lo hacemos, ¿no es cierto? Y esperan que Dios les diga, verdad, dame esos 5. Y hacen entonces, ¿no? Y
Se felicitan a sí mismos por lo bien que viven y esperan una palmadita de parte de Dios diciéndoles, bien, sigue adelante. Y eso es todo lo contrario de considerarse muerto a sí mismo. Es más bien considerarse vivo y capaz. Lo que opone Dios a esa posibilidad es algo que nos viene a sorprender si es que le prestamos la atención a la reflexión teológica que inevitablemente se plantea. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios, para muchas personas, aún en el ámbito cristiano, es casi como una fábula. Es algo de lo que se habla, pero no se tiene, ¿no? De aquello de lo que se opina, pero no se conoce. El Espíritu de Dios es la tercera persona de la Santa Trinidad, y no es la tercera porque ocupe un lugar secundario. Es solamente la clasificación teológica que se ha hecho, pero es Dios mismo. En otras palabras, es la realidad de Dios con el creyente. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que hace la diferencia sustancial entre esa dicotomía a la que me he referido antes, como tenemos la doctrina, y muy diferente tenemos la práctica. ¿Y cuándo es que logramos a que la doctrina no se quede en el piso superior y nuestra práctica esté en el lodo? ¿Cómo es que hay ese encuentro de realidad? Y la única cosa posible es que el Espíritu realmente esté habitando en tu corazón. Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Y otra vez insistimos, no, pero un ratito, ¿cómo es que está muerto? Eso es lo que has dicho en el capítulo 6, y sin embargo en el capítulo 7, junto con Pablo, yo me identifico con él, decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si ya estuviera muerto, ya no tendríamos esa opresión, no tendríamos esas cadenas, esas dificultades y todo. Lo que está diciendo es, la realidad del Espíritu no proviene de creer o llamar al Espíritu. De vez en cuando cantamos una alabanza, ¿no? Espíritu, Espíritu, y le pedimos que venga. Y eso, en la observación que han hecho algunos hermanos, y yo me uno a ellos, no es la forma ortodoxa de conducirse, ¿no? Llamar al Espíritu no tiene mayor sentido, aunque muestra buena intención. Claro, está bien. Pero ¿cómo surge esto en la realidad? Otra vez, veamos con atención, versículo 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, y en este caso espíritu está con minúscula porque es el espíritu del hombre, el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? Significa que la fe debe de ser depositada en Jesucristo.
¿Cómo se logra entonces que esto sea realidad? Lo que era solo doctrina. ¿Cómo logramos que esa doctrina maravillosa, pero aparentemente lejana, llegue a ser realidad? No es llamando al Espíritu, es creyendo en Jesucristo. Porque el que cree en Jesucristo y por tanto, por la fe, le tiene, entonces va a percibir que el Espíritu se mueve en él, se actúa en él y hace que sea una realidad que el cuerpo esté muerto y que estemos caminando en una forma que le agrada a Dios, que es por el Espíritu. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto en el mes de la Navidad? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Es muy interesante que aún en el mundo se habla favorablemente del espíritu navideño. ¿Han oído eso? Y entonces hay canciones bonitas como esa de Luis Aguilé, que ha cantado hace unos 30 años o un poco más, y que en Navidad siempre se la recuerda y se la retoma, ¿no? Y dice, ven a mi casa en esta Navidad. ¿Han oído? Sí. Está bien. ¿Será ese el espíritu navideño? Sí, es el espíritu navideño, pero dentro de los cánones del mundo. En los cánones del mundo, tú que vives bien todo el año, ¿por qué no compartes un poquito? Y entonces al desvalido, al que está solito, o al que no tiene mucha comida o no tiene lo mismo, tú podrías invitarle a tu casa y compartirle algo de lo que tienes. Qué lindo el espíritu navideño, ¿no? Y entonces todo eso se ve más bonito con un arbolito navideño, y algunos hacen el nacimiento también, y bien bonito, ¿no? Espíritu navideño. Aquí no está hablando para nada de algo así. Todavía, si quieres invitar a alguien para cenar en tu casa por Navidad, está bien, invítale. No estoy diciendo no hay que hacerlo. Pero no está hablando de eso. Ese no es el espíritu navideño. Ese es el espíritu navideño, pero no es el espíritu del que está hablando aquí. El espíritu que está mencionado aquí es el que vivifica. Y esa es nuestra gran necesidad. Ya, porque vivimos dentro de una situación que nos conmueve. Ya, de pensar, yo debo considerarme muerto al mundo, como dice el capítulo 6, y eso de hecho me cuesta mucho. Pero más todavía me cuesta que en la realidad, en el plano de lo más auténtico y genuino, yo pueda decir, tengo vida en Jesús. Jesús está actuando en mí, está con poder. No necesito esforzarme para alabar a Dios, y para percibir a Dios, y para obedecer a Dios. ¿Y cómo sucede? Otra vez, por favor, prestemos atención a la palabra, desde el versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, ante la afirmación apostólica que tenemos aquí,
creo que por el reflejo de la verdad se nota cuán grande es nuestra necesidad de que esto sea efectivo. Y eso nos debiera llevar a reconocer algo. Necesito a Jesucristo. Necesito a Jesucristo. Y necesito a Jesucristo porque necesito que su Espíritu, en realidad, no en las apariencias, no en los bombos y platillos y cuetillos y todo eso, no, en la realidad, vivifique mi corazón, mi cuerpo. Pero esta es la promesa, dice, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, aquí hay dos verbos que no están en el mismo tiempo. El primero que quiero mencionar es el que aparece después, pero es al final del versículo 11. Dice que el Espíritu mora en nosotros. Ese es presente. Y esa es una realidad que deriva del hecho de la fe en Jesucristo, fe depositada en Él una vez y para siempre, en el momento que su Espíritu te tocó y te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que más popularmente se llama a recibir a Cristo. Y se cita a Juan 1:12, ¿no? Es decir, todos o casi todos pueden recordar un momento en la vida en que por la predicación del Evangelio, por la lectura de la palabra, hablaron con Dios y le dijeron, Señor, acepto tu palabra, acepto tu amor, acepto que todo eso es verdad y lo reconozco y te reconozco. Confío en ti. Y cuando hiciste eso, entonces supiste, yo he recibido la salvación, ¿no? He recibido por la fe en Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces, ese hecho que es demandado a veces exageradamente por los predicadores para la gente, lleva a esta realidad que es que el Espíritu Santo mora en la persona. El morar en los cristianos es uno de los 7 ministerios del Espíritu Santo. Los otros ministerios son diversos, son maravillosos, pero este en específico es simplemente el hecho de que el Espíritu viene y anida en tu corazón. Pero el otro verbo que tenemos aquí es vivificar. Y este verbo en la 4ª línea del versículo 11 está en futuro. Dice vivificará, no está diciendo está vivificando o vivifica, que sería el presente. Está diciendo en futuro, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y es a consecuencia de esta realidad. Versículo 11, primera línea. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, que es lo que ha mencionado al final, en la última línea. El Espíritu que mora en vosotros. Así que la condición para que el Espíritu te vivifique es que more en ti. El Espíritu es soberano y siempre puede actuar en cualquier persona. En el Antiguo Testamento especialmente se ve que actúa aún en impíos. Sí, claro, porque ¿quién le va a poner límites al Espíritu? Pero estamos viendo las reglas que rigen el mundo espiritual de acuerdo a Dios. Y esta es la regla. Para que el Espíritu te vivifique,
debe estar morando en ti. ¿Puedes hacer algo tú para que el Espíritu te vivifique? No puedes. Imagínense como un muerto, ¿qué podría hacer para que alguien lo resucite? El muerto está muerto. El Espíritu de vida vivifica al muerto. Pero, para que el Espíritu more en ti, ¿puedes hacer algo? Claro, puedes y debes hacerlo. Y lo que tienes que hacer es considerar a Jesucristo. De vez en cuando insistimos en algunas cosas hasta el punto de hacernos antipáticos. Una de ellas es la necesidad que todo cristiano tiene de leer diariamente su Biblia. Y de parte de algunas personas he escuchado una reacción adversa, ¿no? Como casi entre líneas diciendo, no molestes pues, ¿sabes la vida agitada que tengo? No tengo tiempo que voy a estar leyendo la Biblia. Leo pues los domingos. Lo que necesitamos decir enfáticamente, todo cristiano debiera leer su Biblia todos los días. Pero no seas exagerado. Ya está bien, esa no es exageración. Es como que alguien reclame porque come todos los días, o porque tiene que comer todos los días. Todos los días comes, y más de una vez, ¿o no? Claro, sí. Entonces, ¿cómo no vas a alimentarte espiritualmente con la comida que es la palabra de Dios? ¿Todos los días? Sí, todos los días. Mejor si es al comenzar el día. Eso es mucho mejor. En lo terreno hay un proverbio que dice que es una buena política el desayunar como un rey y almorzar como un marqués y cenar como un mendigo, ¿no? Es decir, desayunar muy bien y almorzar menos y cenar lo menos posible para ayudar a la salud. Ya está bien. Yo generalmente no me gusta aceptar la sabiduría de los refranes populares, porque por algo, después de todo, el Señor Jesús escoge la cena. Por algo. Y dice que al que abre su corazón, entrará a Él y cenará con Él. Así que los que quieren cenen nomás. Pero estoy hablando de lo espiritual. En lo espiritual, una muy buena medida que podrías tomar y que sea tu política personal a partir de aquí, para toda tu vida, es comenzar tu día leyendo la palabra de Dios. Y la mejor forma de leer la palabra de Dios es en oración. Es decir, orar y leer y conversar con Dios. Mantenerse en oración mientras lees. Y en algunos casos se produce algo muy lindo porque a medida que vas orando, Dios te va respondiendo a través de su palabra. Y esa debiera ser una costumbre, un hábito que te ayude en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios va a producir fe en tu corazón, fe que está dirigida a Jesucristo. Y cuando tienes fe en Jesucristo, nada va a poder impedir que el Espíritu de Dios trabaje en su ministerio de vivificarte. Vivificarte.
si quieres. ¿Quieres? Es el profundo anhelo de mi corazón que el año que va a comenzar en algunos días, en 2 semanas, sea un año mejor. Y ese es un deseo, yo creo, muy extendido en Bolivia ahora. Todos los bolivianos queremos que no vuelva a ocurrir lo que ha habido este año, en este mes que ha pasado. Quisiéramos gozar de paz. Y muy bien, muy bien. Dios nos oiga por su bondad. Pero eso va a significar muy poco si además y en primer lugar no tenemos esta experiencia de vivificación en nuestras vidas por parte del Espíritu de Dios. Entonces, cuando cualquiera te diga que tengas un buen año, 2020, que sea muy bendecido y que Dios nos dé paz por doquier. Sí, le puedes decir amén, claro, amén. Sí. Pero, más que eso, que el Espíritu de paz que mora en tu corazón produzca paz. Espíritu navideño, está bien. Espíritu Santo, eso es lo que necesitamos y anhelamos. Oremos. Señor nuestro, tú nos has salvado por un acto soberano de tu voluntad. Gracias por esto. Bendito seas. Gracias porque no necesitamos añadir a eso nada, pues la salvación es perfecta y completa. Gracias, Señor. Pero también, Señor, haciendo eco a lo escrito por el apóstol Pablo, nosotros queremos unirnos a su iniciativa. Y queremos pedirte, Señor, que esto sea una realidad, que el Espíritu de gracia actúe poderosamente en nosotros. Que nuestra vista espiritual esté dirigida a Jesucristo únicamente. Que nuestra fe esté depositada en una forma más profunda cada día por la lectura de tu palabra. Que vivamos contigo, Señor, y que tú vivas en nosotros, y que nosotros legalmente nos sintamos afirmados, afincados en Cristo, como es tu enseñanza, para que el Espíritu que mora en nosotros actúe poderosamente y produzca vida espiritual. Que entonces la lectura de la Biblia no sea como cualquier cosa, no sea algo común, sea algo que realmente transforme nuestras vidas y que traiga el gozo de la salvación. Hazlo, Señor. Ten misericordia. Actúa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.